La selva negra, con sus altos pinos, su densa maleza y sus sinuosos senderos, siempre ha atraído una sensación de misterio, belleza y peligro entrelazados entre sí. A lo largo de los siglos, ha inspirado innumerables leyendas, desde cuentos de brujas y hombres lobo hasta fantasmas que vagan por sus sombrías profundidades. Pero entre estas historias destaca una que no es folclórica, sino una auténtica tragedia. Esta es la historia de los malogrados viajeros del 17 de abril de 1936, un grupo de jóvenes aventureros cuyas vidas se truncaron trágicamente en el corazón de este antiguo bosque. Corría el año 1936. Europa estaba al borde de un cambio tremendo, con tensiones crecientes en todo el continente. Adolf Hitler había consolidado su poder en Alemania y se cernían negros nubarrones militares. Pero para 6 jóvenes amigos en Alemania, las preocupaciones del mundo parecían lejanas. Estaban más interesados en las aventuras que les esperaban en su propio país, en particular en la vasta extensión de la Selva Negra, un lugar de impresionante belleza e indómita naturaleza salvaje. El grupo estaba formado por 3 hombres y 3 mujeres, todos veinteañeros. Eran Karl Meyer, el líder de facto del grupo, un viajero experimentado con un profundo amor por la naturaleza; Lotta Schneider, amiga de Karl, conocida por su risa contagiosa y su actitud optimista; y Hans Müller, un hombre tranquilo e introspectivo que encontraba la paz en la naturaleza. Martha Koch, amiga de la infancia de Hans y aspirante a fotógrafa que quería capturar la belleza del bosque, y sus hermanos Emil y Greta Bauer, inseparables y siempre dispuestos a la aventura. La excursión iba a ser una simple excursión de 2 días, una escapada del ajetreo y el bullicio de la vida cotidiana. El grupo estaba unido por un amor común a la naturaleza y la aventura, y este viaje iba a ser una celebración de su amistad. El plan consistía en seguir un camino trillado que se adentraba en el bosque, acampar en un claro pintoresco y regresar al día siguiente. Se habían preparado cuidadosamente para el viaje, llevando todo lo necesario: botas resistentes, ropa de abrigo, raciones de comida e incluso un pequeño botiquín de primeros auxilios. No eran novatos en el senderismo y confiaban en su capacidad para ir y hacer frente a cualquier dificultad que el bosque pudiera depararles. La mañana del 17 de abril, cuando salieron, hacía un tiempo perfecto. El sol brillaba en un cielo despejado, el aire era fresco y vigorizante. En el bosque se oía el canto de los pájaros y el susurro de las hojas con la ligera brisa. El grupo estaba animado, hablando y riendo mientras avanzaban por el sendero. Karl, el líder del grupo, fue quien sugirió la excursión. Se había criado cerca de la Selva Negra. Su padre le llevó a su primera excursión por el bosque cuando solo tenía 6 años, y desde ese momento, Karl quedó fascinado por su misterio. Pasó incontables horas explorando sus senderos, aprendiendo sus ritmos y desarrollando un profundo respeto por su poder. Lotta, amiga de Karl, era una chica de ciudad, pero tras conocer a Karl, se enamoró de la naturaleza. Admiraba su espíritu aventurero y le encantaba cómo veía la belleza en cada parte del mundo que le rodeaba. Su optimismo era contagioso y a menudo se perdía en el momento, tomando instantáneas de sus excursiones para guardarlas en la memoria. Hans Müller, en cambio, era más introspectivo. Veía el bosque como un lugar donde escapar del ruido y el caos del mundo, como un santuario donde encontrar paz y claridad. A menudo era el más callado del grupo, pero su silencio no se debía al desinterés, sino a que era profundamente contemplativo, siempre observando, siempre pensando. Martha Koch, su amiga de la infancia, era en muchos sentidos su opuesto. Mientras que Hans era retraído, Martha era abierta y siempre estaba dispuesta a interactuar con el mundo que la rodeaba. Hacía poco que se había aficionado a la fotografía y vio en esta excursión
una oportunidad para capturar la belleza prístina de la Selva Negra. Su cámara era su compañera constante y aprovechaba cualquier oportunidad para documentar su viaje. Emil y Greta Bauer, los hermanos del grupo, tenían un vínculo inquebrantable. Crecieron en un pequeño pueblo a las afueras de la Selva Negra, y el bosque era su patio de recreo. Emil, el mayor de los dos, era protector con su hermana, pero también alentaba su espíritu aventurero. Greta, la más joven del grupo, era intrépida y llena de energía. Apreciaba mucho a su hermano mayor y le seguía en cada aventura, ansiosa por demostrar que podía seguirle el ritmo a él y a los demás. La Selva Negra, o Selva Negra en alemán, es uno de los paisajes naturales más emblemáticos de Europa. Se extiende a lo largo de 160 kilómetros, desde la frontera suiza hasta las afueras de Karlsruhe, y su pico más alto, el Feldberg, alcanza los 1493 metros. El bosque es denso y oscuro, a veces tanto que tapa el sol, creando una atmósfera casi de otro mundo. Es fácil comprender por qué el bosque ha inspirado tantos mitos y leyendas. El bosque tiene una larga historia que se remonta a la antigüedad, cuando se creía que albergaba espíritus, dioses y criaturas míticas. Los romanos, que lo llamaban Silva Nigra o Bosque Negro, lo temían como lugar de oscuridad y peligro. En la Edad Media se convirtió en escenario de innumerables cuentos populares, muchos de los cuales fueron recogidos posteriormente por los hermanos Grimm. Las historias de brujas, hombres lobo y fantasmas aún perviven en la mente de quienes viven cerca del bosque, y aún hoy hay quien afirma haber visto cosas extrañas en sus profundidades. Pero para Karl, Lotta, Hans, Marta, Emil y Greta, era simplemente un lugar al que escapar, desconectar del mundo y volver a conectar con la naturaleza. El grupo siguió un sendero que serpenteaba entre los árboles, por encima de arroyos y colinas, desde las que se veían kilómetros de distancia. Se tomaron su tiempo, parando a menudo para admirar las vistas, hacer fotos y disfrutar de la paz y la tranquilidad. Mientras caminaban, recordaban sus aventuras pasadas y hablaban de sus sueños para el futuro. Se ríen de cómo Emil se perdió haciendo senderismo en los Alpes bávaros, o de cómo Greta insistió en trepar a un árbol, pero se quedó atascada a mitad de camino. Eran momentos que atesoraban, recuerdos que hacían que su amistad fuera tan especial. No sabían que esa excursión sería su última aventura juntas. A medida que avanzaba el día, llegaron a un claro donde decidieron parar a comer. Era un lugar precioso, con el sol brillando entre los árboles y una ligera brisa que agitaba las hojas. Se sentaron en un tronco caído, compartieron bocadillos y se rieron de viejos recuerdos. Marta, que siempre había sido fotógrafa, sacó su cámara y empezó a hacer fotos de sus amigas y del bosque que las rodeaba. Captó la radiante sonrisa de Lotta, la expresión pensativa de Hans, las bromas de Emil y Greta y la determinación de Karl. Estas fotografías, perdidas en el tiempo, serían un preciado recuerdo de sus últimos momentos juntos. Cuando terminaron de comer y se dispusieron a seguir su camino, el tiempo empezó a cambiar. Empezó con un ligero frío en el aire, un repentino descenso de la temperatura que les obligó a ceñirse más las chaquetas. Luego sopló el viento, que agitó las hojas y provocó escalofríos. El cielo, despejado y luminoso unos minutos antes, se oscurecía a una velocidad alarmante. Unas nubes densas y pesadas se acercaban, tapando el sol y ensombreciendo el bosque. El grupo siguió caminando, acelerando el paso al darse cuenta de que necesitaban encontrar refugio antes de que llegara la tormenta. Pero el bosque, que antes les había parecido tan familiar y amistoso, adquiría ahora un tono más ominoso. Los árboles parecían cerrarse a su alrededor, y el camino se torcía de formas que no recordaban. Karl, que había confiado en sus habilidades de navegación, empezó a dudar de sí mismo. Empezó a llover, solo unas gotas al principio, pero pronto cayó como un cubo, calándoles hasta los huesos. El viento aullaba entre los árboles y el camino, antes bien marcado,
se convirtió en un lodazal resbaladizo. La niebla, que había empezado como una fina bruma, se había convertido en un muro blanco impenetrable que hacía casi imposible ver más allá de unos metros. El grupo estaba desorientado. Su sentido de la orientación se había perdido en el caos. Se llamaban unos a otros, intentando permanecer juntos, pero la tormenta era implacable y pronto se separaron. Hans y Marta fueron los primeros en perderse. El tobillo de Marta, ya debilitado por una lesión anterior, se torció al resbalar en el suelo mojado, y Hans, que siempre había sido su protector, se quedó atrás para ayudarla. Se refugiaron bajo un árbol, con la esperanza de que la tormenta pasara rápidamente, pero no hizo más que empeorar. La cámara de Marta, con la que esperaba captar la belleza del bosque, estaba ahora inutilizada, con la película deteriorada por la humedad. Pero esa era la menor de sus preocupaciones. El frío era insoportable, calaba hasta los huesos y minaba sus fuerzas. Hans sabía que necesitaban encontrar refugio, pero en medio de la niebla y la lluvia, el bosque parecía un laberinto sin salida. Mientras tanto, Karl, Lotte, Emil y Greta hacían todo lo posible por mantenerse en el camino. Llamaron a Hans y Marta, pero el viento se tragó sus voces. Karl, que siempre había estado tan seguro de sí mismo, sentía ahora un profundo temor. Conocía bien el bosque, pero con esta tormenta parecía haberse convertido en un lugar completamente distinto, hostil e implacable. Lotte, que siempre había confiado en la fuerza de Karl, ahora veía miedo en sus ojos, y eso la asustaba. Emil, que siempre había sido el bromista del grupo, estaba inusualmente silencioso, con el rostro pálido y las manos temblorosas mientras apretaba la mano de Greta. Por primera vez en su vida, Greta estaba realmente asustada. La noche fue larga y agotadora. La tormenta no daba señales de amainar, y el grupo, ahora dividido, tuvo que enfrentarse solo a los elementos. Hans y Marta, a pesar de los esfuerzos de Hans, se encontraron en una situación terrible. Marta tenía el tobillo hinchado y dolorido, y estaba perdiendo fuerzas rápidamente. Hans también estaba luchando. Su cuerpo temblaba incontrolablemente por el frío. Intentaban no dormirse el uno al otro, sabiendo que, si lo hacían, podrían no despertarse. Pero a medida que pasaban las horas, sus cuerpos empezaron a apagarse, y finalmente se durmieron de frío, acurrucados bajo aquel árbol. Karl, Lotte, Emil y Greta no estaban mejor. Karl, a pesar de sus esfuerzos, no encontraba el camino, y cada hora que pasaba su situación era más desesperada. Encontraron un gran árbol de gruesas ramas que les protegía de la lluvia y se acurrucaron para intentar mantenerse calientes. Pero el frío era implacable, y pronto sus cuerpos empezaron a fallar también. Karl, que siempre había sido fuerte, sintió un aplastante sentimiento de culpa al ver a Lotte temblar incontrolablemente en sus brazos. Emil y Greta, a pesar de su cercanía, no podían ayudarse mutuamente. Cuando el grupo no regresó al día siguiente, sus familias se preocuparon. Se pusieron en contacto con las autoridades locales, que rápidamente organizaron una partida de búsqueda. La tormenta había amainado, pero el bosque seguía envuelto en niebla, y el suelo era traicionero tras las fuertes lluvias. El equipo de búsqueda, formado por lugareños, policías y excursionistas experimentados, se adentró en el bosque con la esperanza de encontrar con vida al grupo desaparecido. Pero cuanto más se adentraban en el bosque, más se desvanecían sus esperanzas. La Selva Negra siempre había sido un lugar misterioso, pero ahora se había convertido en el escenario de un terrible incidente. Los buscadores conocían los peligros a los que se enfrentaban los viajeros: el frío, el bosque húmedo, la desorientación. Pero siguieron adelante, impulsados por el sentido del deber y un atisbo de esperanza. Peinaron el bosque, gritando los nombres de los viajeros, pero el bosque estaba en silencio, salvo por el crujido ocasional de las hojas o el grito de un pájaro lejano. Pronto encontraron el primer cadáver. Era Hans.
Su cuerpo sin vida yacía al pie de un árbol, con los brazos rodeando a Marta en un último y protector abrazo. La visión fue un golpe devastador para el grupo de búsqueda. La cámara de Marta, que había querido llevarse consigo, seguía aferrada a su mano, un recuerdo de la vida que había esperado capturar. Los buscadores sabían que las posibilidades de encontrar a los demás con vida eran escasas, pero continuaron su búsqueda, impulsados por la necesidad de tranquilizar a las familias que les esperaban en casa. Pronto encontraron a Carl y Lotte acurrucados bajo un gran árbol donde habían buscado refugio. Sus cuerpos, debilitados por el frío y el agotamiento, fueron trasladados rápidamente al pueblo más cercano para recibir atención médica. Pero el trauma de su experiencia les dejó el espíritu destrozado. La búsqueda de Emil y Greta duró varios días, pero sus cuerpos no aparecieron hasta una semana después. Se refugiaron en una pequeña cueva para mantenerse calientes, pero no fue suficiente para salvarlos. Los hermanos, que siempre habían estado muy unidos, murieron juntos en aquella cueva fría y oscura, con los rostros marcados por el miedo y la desesperación. La tragedia de la muerte de los viajeros conmocionó a la comunidad local. La Selva Negra, que solía ser un lugar de belleza y maravillas, se había convertido ahora en un lugar de pérdida y dolor. Los aldeanos, que siempre habían respetado el poder del bosque, ahora lo miraban con un nuevo sentimiento de temor. La historia de los viajeros se extendió rápidamente, convirtiéndose en una advertencia para aquellos que pretendían explorar las profundidades del bosque. En las semanas y meses siguientes, la comunidad local luchó por superar la tragedia. Las familias de los viajeros estaban desoladas, con el dolor agravado por el hecho de que sus seres queridos hubieran muerto tan cerca de casa, en un lugar que siempre se había considerado seguro. Los aldeanos también estaban conmocionados. El bosque, que había sido una fuente de orgullo y un símbolo de su conexión con la naturaleza, era ahora un lugar de luto. La tragedia del 17 de abril de 1936 se recuerda aún hoy, no solo por la pérdida de 6 jóvenes vidas, sino también por la forma en que puso de relieve los peligros de la Selva Negra. Aún hoy se recuerda a los viajeros la importancia de la preparación, el respeto al poder de la naturaleza y los peligros imprevisibles que pueden surgir en un lugar tan salvaje e indómito. En los años posteriores a la tragedia, la historia de los viajeros se convirtió en una especie de leyenda local. La gente hablaba de extraños fenómenos en el bosque, luces inexplicables, fantasmas espectrales, el inquietante sonido de voces transportadas por el viento. Algunos afirmaban que las almas de los viajeros seguían vagando por el bosque, perdidas en la niebla, buscando una salida. Otros creían que la culpa era del propio bosque, que en él vivía un espíritu maligno que atraía a la gente y la dejaba atrapada para siempre. Estas historias no hicieron más que aumentar el misticismo de la Selva Negra, convirtiéndola en un lugar de fascinación y miedo a la vez. Hoy en día, la Selva Negra sigue siendo un destino popular para los viajeros, pero las lecciones del pasado no se han olvidado. En las entradas del bosque hay carteles que advierten de los peligros y aconsejan ceñirse a los senderos señalizados, vigilar el tiempo y estar siempre preparado para lo inesperado. Los guías locales ofrecen sus servicios a quienes no conocen la zona, y los guardas forestales patrullan el territorio, dispuestos a ayudar a quienes lo necesiten. Eso es todo por ahora. Deja tu opinión en los comentarios de abajo, danos un pulgar arriba si te ha gustado, y nos vemos en los próximos vídeos.